que ya habíamos hablado que venimos conceptos básicos, teorías de la arquitectura, métodos de diseño, origen del fenómeno arquitectónico, ¿sí? Y que es teorías de la arquitectura eh, eh, y análisis para la arquitectura, ¿no? Entonces también les mandé en el correo lo que era el checklist, ¿sí? Para la integración del primer parcial, la primera evidencia. Y ahí precisamente viene todo el listado, ¿no? De lo que es la posmodernidad y todas las corrientes que van. Y estoy también poniendo en la tabla ahí cómo lo integraríamos, ¿no? Con lo que es la tendencia, la influencia o estilo, la referencia histórica que de acuerdo a la lectura tenemos que hacer esa identificación. Representantes, ¿no? Los representantes y sus obras arquitectónicas, ¿no? Y cómo se describen, ¿no? Entonces hablábamos en la clase anterior que nos dice en la introducción, ¿no? La tendencia de la arquitectura contemporánea, ¿sí? Y que pues la contemporánea hablamos siglo XX, ¿no? Y aquí los acentúo un poquito que al fin del siglo XX, ¿no? Se distinguen las grandes épocas estilísticas, ¿sí? De la historia primordialmente por la coexistencia de muchas tendencias parcialmente opuestas, y en este periodo de muchas tendencias, hablamos de un periodo muy corto, ¿no? Siglo XX, hablamos de 100 años, ¿no? Pero bueno, esta posmodernidad es después de las guerras, ¿no? Que la modernidad se da entre las guerras. Hablamos de 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, ¿no? Entonces, al mencionar aquí en la parte del fin del siglo, pues es la segunda parte del siglo XX, ¿no? Entonces hablamos del 50 para lo que es finales de 1980 al 2000, ¿no? Y luego ya también la tendencia que habla del millennials, ¿no? El cambio de milenio, ¿sí? Que es el año 2000, 1999, ¿no? Año 2000, esas tendencias, ¿no? Y la parte contemporánea, pues lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que hay muchas cuestiones de esas tendencias contemporáneas que nos hablan ya de la nueva modernidad, que también yo por ahí les puse en la tablita de integración de la unidad de aprendizaje, la nueva modernidad, en donde las tendencias del deconstructivismo, el pluralismo, incluso el mismo pluralismo que mezcla varias tendencias, que es el moderado, el racional, ¿no? Y luego se retoma también un concepto que es el minimalismo, que es una tendencia que se gesta con la frase de menos es más, ¿no? Y que de ahí parte Robert Venturi, ¿no? Donde dice menos es aburrido, ¿sí? Y bueno, ya después de esas tendencias tratando de tomar esa esencia de la mayor expresión con lo menos, ¿sí? Y entonces surge un posmodernismo, ¿no? Entonces hablamos un supermodernismo, ¿no? Una exageración incluso toman la palabra como modernismo, ¿sí? Lo que están en contra, ¿sí? Pero es algo más allá, ¿no? Por eso supermodernismo, y después caen en una globalización, en una convención a nivel de cualquier parte del mundo, ¿no? De que lo mismo que se hacía en Tailandia, se hace en China, se hace en Inglaterra, se hace en América, tanto en Estados Unidos como en Argentina, en México, ¿no? ¿Sí? Y luego hablan también de una neutralidad, ¿no? De esas aceleraciones, entonces llevan como a pues algo más tranquilo. Y después el arrepentimiento, ¿no? De tanta tecnología, tantas tendencias, y nos regresamos, ¿no? A la parte ecológica. Impactar eh, todas las condiciones tecnológicas y principalmente el medio ambiente para poder no hacer ese impacto para las generaciones de nuestros nietos, ¿no? Nuestros bisnietos. Sí, y es la arquitectura ecológica y lleva un proceso que está basado incluso en la arquitectura ecológica, pues en los principios de la arquitectura antigua, ¿no? De, de, de ese gran personaje que muchas veces lo mencionamos ustedes en sus proyectos, en sus otras materias. Ese personaje, ¿cómo se llama? De la arquitectura antigua romana. Estaba al servicio del Imperio Romano, del César, que nos decía cómo ¿Vitruvio? aprovechar Vitruvio, ¿no? Sí, nos decía cómo aprovechar el sol, el agua, el aire, ¿no?
la posición ventajosa, ¿sí? De las condiciones naturales para precisamente aprovecharlas en beneficio de desarrollar espacios cerrados y abiertos, ¿no? Entonces, pues, eso lo hace Vitruvio en el libro 6, ¿no? Condiciones del clima, libro 8, el agua, sí, el principio en el libro 1. ¿Cuál es la disciplina o los conocimientos que debe tener el arquitecto, ¿no? En hacer precisamente ciencia y arte. Entonces ya nos habla desde ciencia y arte, ¿no? Sí, entonces habla de inteligencia, de abrir los sentidos. ¿Sí? Entonces la arquitectura es sensible, no es sentimental. Eso es después, ¿no? Cuando ya nos volvemos artistas, cuando sabemos manipular la parte real, ¿no? Entonces, sensible, hablamos de los sentidos, la vista, ¿no? La parte visual, entender el sentir el lugar, la temperatura, ¿no? Con el sentido del tacto, el órgano más grande que tenemos, que es la piel, ¿no? Los pies, las manos, la cara, ¿no? El calor, ¿sí? La humedad, ¿sí? Del lugar. Entonces nos especifica, nos ubica en el libro 6 allí Vitruvio, ¿no? La posición ventajosa de un lugar para hacer espacios, para satisfacer esas necesidades, ¿no? Bueno, y esa parte, digo, estamos hablando del último tema de este parcial, que es la arquitectura ecológica, pero que es son los puntos base, ¿no? Del pensar, de la filosofía, de poder entender el espacio, ¿no? O el lugar, la naturaleza. Y entonces, bueno, las tendencias que ya competen o que vemos a este punto, pues es las del siglo XX, ¿no? O final del siglo XX, que es la posmodernidad. Entonces, alguien que haya podido hacer las lecturas, ¿qué nos puede opinar acerca de esta introducción de las lecturas? Que ahorita ya estoy también haciendo nuevamente un panorama, ¿sí? ¿No? ¿Nadie leyó? Pues podemos ver también el regionalismo y lo que es, pues, el racionalismo, ¿no? Sí, 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 pero por ejemplo la lectura nos va guiando, ¿no? Nos va guiando Empieza desde, pues explica primero lo que es la posmodernidad, luego nos habla un poco de pues, que en las teorías que aporta este Robert Venturi, pues, en el libro de la complejidad y pues la contradicción nos muestra pues muchos ejemplos de la historia de la arquitectura y ¿Mm? posibilidades olvidadas o, bueno, suplantadas por teóricos. Es que, Sí, sí, y por ejemplo, ahí en a ver, yo tengo aquí, dice, la página 4 en donde Charles Jenks, ¿sí? Él dice que escribe que la arquitectura moderna ha muerto, ¿no? Y hasta se atreve a darle una fecha y una hora, ¿no? sí, sí, sí. Que es el 15 de julio de 1972 a las 15:32, ¿no? Entonces, En San Luis, ajá. ¿sí? Entonces, cuando hablas de complejidad, entonces es de que tratan ellos de explicar el pasado y a su momento en ese tiempo, a esa hora, como lo dice, pero pues ¿por qué lo hacen, no? O sea, ¿qué autoridad tiene como para poder poner Decretar eso, eso. ¿no? Esa sería Ujú. decretar eso, ¿no? Entonces, allí digo, pues yo también lo pongo a- a juicio de ustedes, ¿no? De las lecturas, ¿sí? Entonces, ¿qué opinan, no? ¿De qué autoridad tiene? ¿Es válida, no es válida? ¿Sí? Pues Yo me engancho allí. A ver, adelante, puede ser válida Marco. para él, Mark, no se preocupe. Sí, pues Ajá. podría ser válido para él, que en su época ya no sea considerado como una pues corriente válida y podría decirlo él en su perspectiva que pues está muerta, ¿no? Que ya nadie la está usando. Sí, o sea, que nadie le está usando. Y entonces ahí trata de hacer precisamente la atracción a que los que hagan arquitectura la hagan como él piensa, ¿no? Pero no todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Ujú. Y entonces ahí es donde se asienta esa ambigüedad, contradicción, y luego cómo van haciendo la arquitectura con reminiscencias del pasado, ¿no? Y por ahí tenemos una imagen de la Universidad de Yale. A ver, está en la página, por ahí, a ver, voy a decirles, en la página 8, ahí tengo, en donde dice de Philip Johnson, ¿no? Que habla de la posmodernidad, ¿sí?
Y entonces ahí, dice que el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Yale, en donde los elementos neoclásicos, ¿no? Vemos la figura Philip Johnson, Universidad de Yale, 1952. Sí, Ujú. Simetría perdona, sí, y montum. simetría, concepto clásico. Ujú. Ajá, sí, simetría muy estricta, ¿no? Un eje central, Y monumentalidad. virtual, la altura, ¿no? Y luego, ¿cómo remata la parte de lo que es el ático? En la parte baja, que sería el ático, ¿sí? El ático, que son Ujú. unas ventanas alargadas, o sea, más altas con las puertas. Luego, el segundo nivel viene ya la repetición constante, ¿no? De lo que sería pura ventana cuadrada, y remata, que es el fuste, y remata el ático en la parte superior, ¿sí? Con una reminiscencia histórica de algún templo o No palacio recuerdo romano. en qué parte mencionaba algo de ventanas redondas, que ¿Mm? eso también es una de las características del posmodernismo, pero no me acuerdo si es del modelo de St. Marx o de posmodernismo individual. Creo que era del individual, ¿no? Es el individual donde ya hay ciertos caprichos, ¿no? Porque ya ven que hay Ujú. estilos colectivos y estilos individualistas. Pero bueno, ahorita déjame terminar mi comentario hacia este edificio, ¿no? Esta edificación que aquí nos marca en el título de la posmodernidad, sí, ese ejemplo, ¿no? Luego, monumentalidad mediante una estructura de columnas en la parte de arriba en el ático, ¿no? Y que en realidad, pues es ahora lo que es la tecnología, las instalaciones, los calentadores, unidades de aire acondicionado, ¿no? La tecnología. Que eso son recursos de desarrollo y de economía que el hombre alcanza como ambición, ¿sí? Pero en la arquitectura ecológica antigua de Vitruvio, para darle confort a las habitaciones, hay de temperatura confortable, pues no se requería toda esa tecnología, ¿no? Sino con la parte ventajosa del clima, a orientar a los espacios de acuerdo a la salida del sol, a las corrientes de vientos dominantes, los horarios, por eso tiene el reloj de sol, ¿no? Y entonces todas esas situaciones, y cómo retoma ese ejemplo aquí, ¿no? Como en el edificio, integrándolo en una columna, un soporte de una estructura de un templo antiguo, que da un gran significado, ¿no? Y en este caso, bueno, pues retoma como reminiscencia histórica esos elementos, ¿no? El fuste, digo, la basa, que es, en este caso dice el zócalo, luego el fuste, que es lo que soporta la carga, y el remate, la conexión con la articulación con la cubierta, que es el ático, en este caso lo marca, pero es el capitel, ¿no? Y entonces vamos viendo unas referencias, ¿no? Y entonces ahí cuando digamos una contradicción, complejidad, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que trata de entender, ¿no? Y en esa misma página, por ejemplo, hay una imagen abajo que es un bocetito por ahí como un render de Robert Venturi, ¿no? En 1962 también. Y entonces ahí como esta fachada, vemos la envolvente, pues es una figura simétrica simple, sí tiene un eje de simetría, hay una abertura, sí, en el centro del eje de simetría, y en esa parte de la simetría, los elementos internos ya marcan un desequilibrio porque las ventanas o las puertas no son iguales de un lado que de otro, ¿no? Pero hay una simetría general, pero hay un desequilibrio figurativo, ¿no? ¿Sí? A ver, no sé si me siguen o me captan con este comentario que estoy haciendo. Sí, profe. ¿Sí? Sí, por ahí, a ver, está Mark, sí, 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 porque por Sí, ahí veo profe. en su... Ah, ok. Sí, y entonces, precisamente, como dice también en el segundo párrafo, ¿no? De esa página 8 que la fachada se divide en tres partes, ¿no? La base, zócalo y el fuste, que es lo que comenté, ¿no? Y luego para Robert Venturi resulta ser más radical, ya que aún sus primeras edificaciones de la década de los 60 han sido clasificadas como comienzos de la posmodernidad, que es lo que les comenté, y básica con el respaldo teórico de su libro Complejidad y Tradición. Entonces le digo esa complejidad que tiene, que es el concepto de equilibrio y de simetría, ¿no? Entonces aquí lo presenta en esta parte, en el, bueno, dice que es el Chestnut Hill en Pensilvania, ¿no? Entonces, a ver, alguien que pueda comentar acerca
del viaje que hice desde la antigüedad hasta lo que es la parte contemporánea y esto es lo que estamos comentando de la posmodernidad. Sí. Profe, yo más que un comentario, como que no me queda claro dónde empezó la modernidad y luego la posmodernidad, como que Ah, todavía ok, no, ok. no No, no, ubico. ok. Ok, interesante, ¿no? Allí, compañeros, ¿alguien más está en la misma entendido con esta Brenda? Sí, profesor, yo igual estoy como en las Ah, mismas. ok, ok. Ok, entonces voy a irme un poquito a la historia y vamos a ver tiempos, ¿no? Tiempos. Entonces, si ustedes vamos a tratar de recordar que la revolución industrial se da a finales del siglo XVIII y principios del XIX, ¿no? Donde hay una pensamiento por los conquistadores navegantes, en este caso que son los ingleses, ¿no? Donde durante sus recorridos mercantes van conquistando y van haciendo colonias, ¿no? Y unas de ellas pues vienen siendo las colonias importantes, la India, Hong Kong, ¿sí? En donde se manejan las sedas, ¿sí? Son y comercian con ellas, ¿no? A través, incluso está las rutas china de la Nao, que incluso llega hasta el Pacífico, ¿no? Llega hasta México, cuando es en el puerto de Acapulco, ¿no? Por ahí entraban todas estas cuestiones de chinas hacia México. Bueno, entonces ellos tenían cierta calidad artesanal, fina, sutileza, persuasión de lo que eran los textiles, ¿no? Y en la revolución industrial tratan de hacer ya maquinaria que sustituya esa artesanalidad, esa mano de obra, esa fineza humana, y empiezan a hacer las hiladoras, ¿sí? Empiezan a trabajar ya el carbón, ¿sí? Empiezan a extraer petróleo, ¿sí? Y empieza a hacerse toda la parte industrial. Entonces también las estructuras en las edificaciones se utilizaba el hierro ya con los teóricos que son muy representantes franceses, que es Henry Labrousse y Reynaud, ¿sí? Que Reynaud, después su tratado de arquitectura, pues influye en la Escuela de San Carlos en México, ¿no? Por el porfiriato. Bueno, entonces allí vemos que la revolución industrial, fines del siglo XVIII, XIX, que es todo ese gran desarrollo, y entonces pues hay grandes tecnologías, el barco de vapor y bla, 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 ¿no? Entonces el hierro se empieza a hacer en el uso de las estructuras, ¿sí? Y por ahí vemos que está la estación de ferrocarriles de Lille en París, de Reynaud, las bibliotecas de Santa Genoveva y la Central de París con Henry Labrousse. Y en la remodelación de los salones de lectura, precisamente utilizaban esas columnas de una esbeltez impresionante, ¿sí? Por las propiedades físicas y mecánicas de lo que era el hierro. Sí, entonces la revolución industrial va, o sea, desarrollando maquinaria, va haciendo hiladoras, va haciendo minería, industrias extractivas, industria productiva ya en producción a volumen, ya industrializada, ¿sí? Y entonces también van afinando de que ese hierro lo pueden alear con lo que es con carbono y le van dando ciertas propiedades físicas y mecánicas y obviamente estructurales para el uso en las obras arquitectónicas. Y es uno de los materiales que es el acero, ¿no? Y en 1919, en Alemania, vamos a Europa nuevamente, obviamente que todo lo que sucedía en Europa que desarrollaban los franceses y los ingleses, pues influía en toda Europa, ¿no? Y entonces en Alemania, ya esa tecnología ya que era el acero, el hierro con aleaciones de carbón, pues se va utilizando en la escuela alemana de la Bauhaus. Entonces ya hay productos estandarizados, producidos de una manera de volúmenes. Y la Bauhaus, sí, que es la reunión de pensadores, filósofos, escritores y artistas, ¿sí? Se conjugan en la formación de la escuela alemana de la Bauhaus.
Y entonces la Bauhaus que se inicia en 1919, pero la Primera Guerra Mundial se da en 1914, ¿sí? También en Europa por el asesinato de un archiduque del Imperio Austrohúngaro. Y entonces hay se inicia la guerra, ¿no? Ahí nos quedan 10 minutos de esta sesión, nos reconectamos y se corta. Y entonces, con la escuela de Bauhaus se inicia el modernismo, utilización de materiales estandarizados, industrializados, ¿sí? Y entonces ya los historiadores establecen, ya los que escriben, ¿sí? Que entre 1914 y 1945, que es la finalización de la Segunda Guerra Mundial, está el modernismo. ¿Sí? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Y entonces ahí se van utilizando precisamente el acero, ¿sí? El concreto, que el concreto pues siempre ha existido desde la antigüedad, pero también se tecnifica de una manera actual para ese momento, y se empieza a utilizar el cristal. El cristal o el vidrio también se utilizaba en el siglo XIX con la Revolución Industrial en los grandes eh, palacios. Incluso hay una obra del Palacio de Cristal, ¿no? Que es muy icónica. Y para pues las grandes, incluso las grandes exposiciones, ¿no? Que había de arquitectura. Hay una de esas exposiciones, una obra relevante para 1929 en España, es el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Y en una también exposición de arquitectura, también la Torre Eiffel, bueno, es más atrás, es una manifestación precisamente de una muestra, ¿no? Pero finalmente, bueno, ya se le da otro sentido y significado a esa obra que hasta en la actualidad se conserva, ¿no? Pero bueno, entonces el modernismo está en esa época, ¿no? Y está muy dirigido en Europa por la escuela alemana de la Bauhaus. Entonces, por ahí, Brenda, no sé si ya te pude, y los demás compañeros que tenían Burgos, también por ahí, Yailin, esa duda, ¿no? Lo que es ubicar el modernismo, funcionalismo en ese periodo histórico, ¿sí? Que se da en Europa. Y ya después, obviamente, cuando en la Segunda Guerra Mundial, pues se cierra la escuela de la Bauhaus y migran sus fundadores, sus directores, ¿no? El primero y el tercero, que es Walter Gropius, y el otro es Mies van der Rohe, ¿no? Y entonces, pues obviamente en Estados Unidos hacen el gran desarrollo, porque también pasan después de la gran recesión económica que hay en América, pues este gran desarrollo con la escuela de Chicago, ¿no? En las estructuras de hierro y los rascacielos, incluso los principios de la arquitectura internacional. Y entonces ya en la arquitectura internacional llega ese pensamiento a América, y entonces ahí está Robert Venturi, ¿no? Entonces Robert Venturi dice, pues eso que hacen es muy muerto, es muy simple, yo no estoy de acuerdo con la frase de Mies van der Rohe, menos es más, y entonces él dice, menos es aburrido, y desde ahí empieza con este pensamiento, esta oportunidad de decir que la arquitectura es histórica, es heroica, a ver, hay dos conceptos por ahí que maneja Venturi. A ver, vamos a, que no me lo aprendo yo todo de memoria, sino que hacemos esas referencias, ¿no? Que la arquitectura es heroica y original, ¿no? Cuando es un atrevimiento de algo, pero también la arquitectura es fea y ordinaria, ¿no? Y entonces ahí también hay contradicciones que él se da, ¿no? Que a veces los mismos arquitectos contemporáneos o seguidores de él, pues no entienden, y entonces ahí se da la parte del individualismo que por ahí ya mencionó Marc, ¿no? No sé si más o menos ya lo estoy, con mi punto de vista y comentario, ya lo estoy dando claridad a las dudas que preguntaba tanto Yailin como Brenda. Sí, profe. ¿Sí? Y también lo que nos comentaba Marco, ¿no? Que la complejidad y cómo Charles James se atreve a hacer eso, ¿no? Pero también le decimos esa una parte pues ya de criterio propio, ¿no? De qué hacemos nosotros, en este caso que nosotros estamos formándonos en la disciplina, y este razonamiento, reflexión que es filosofía, y luego tratar de entender los conocimientos que esos autores nos aportan, y nosotros los vamos a llevar de una manera coherente y ordenada para nuestro hacer en la arquitectura, y entonces esa es nuestra teoría, ¿no? Nuestro conjunto de conocimientos para poder entender y explicar los fenómenos, los cambios que se van a hacer en el contexto, en las sociedades, que es mediante la arquitectura, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, preguntas, comentarios, confusiones, si es que por ahí hice confusiones en algunos, ¿sí?
o se crean algunas dudas. Digo, para eso es la clase, ¿no? Es el micrófono. O sea, aquí no es lo que yo diga es la verdad, ¿no? Por eso esa información que es la que se ha manejado a través del tiempo no la invento yo, es de autores y es la compartición que hacemos para que ustedes tengan su criterio, ¿no? Su juicio. Y Pues, ahí, a ver, sí, ah, adelante, adelante. yo Andrea. así como muy general, porque realmente, honestamente, no terminé de hacer la lectura, pero igual con el, bueno, con el contexto, con la explicación que nos da, porque incluso las lecturas a veces vienen como un poco más rebuscadas, o a mí me Ujú. hace falta un poco más comprensión lectora. Creo que tiene que ver mucho con la evolución incluso del pensamiento del hombre, ¿no? Es cuando empiezan a ver como estos debates que, bueno, ya no es una ley, no sé si tenga que ver algo con el Estado o incluso con las creencias religiosas o con algún tipo de movimiento en sí, que se empiezan a cuestionar más las corrientes o los estilos, ¿no? Entonces ya no se enfocan tanto como en una sola regla, sino empieza como a haber más, este, pues más creatividad o más, bueno, no creatividad porque no todas las obras, como dices, son bellas o son perfectas o son reales, ¿no? Pero ya no es lo mismo, ya no son tanto un estilo tan marcado. Sí, y lo acabas de decir, Andrea, es el pensamiento de ese momento y entonces quienes se conjuntan hacen grupos, ¿sí? Y entonces ya son creencias, ¿no? Costumbres. Y luego lo pueden aterrizar a religiones, ¿no? Que son las doctrinas. Sí, que una doctrina hay una conjunción de pensamientos filosóficos, ¿sí? Que están de acuerdo y expresan para que se unan más. Y lo acabas de decir clarito, ¿eh? Que dices, no entendí, pero ya lo entendiste, ¿sí? Sí, entonces es eso, ¿no? Y lo que yo que son las primeras lecturas, bueno, las primeras páginas, y en donde yo les pongo que hay que ver de la posmodernidad esas teorías, ¿no? Esas doctrinas y las manifestaciones, que es lo que ahorita platiqué, y bueno, ya las tendencias que ya acentuamos en la parte del posmodernismo, y que por ahí, por ejemplo, Marc nos comenta la posmodernidad historicista, ¿no? Y la lectura nos dice, es la página 9, de acuerdo a mi impresión, dice que en esta tendencia el espacio abarca desde el historicismo directo hasta la interpretación individual. La interpretación, ¿qué entiendo? ¿Sí? Y de eso que entiendo, yo llevo en mi teoría, en mi conocimiento, para poder expresar la arquitectura, ¿no? Ese fenómeno, ese cambio que voy a hacer para ese tiempo, ¿no? Entonces, es de esa tendencia del historicismo directo y donde lo marca Venturi, ¿no? En donde dice que un ejemplo que es manifestación de poder es la columna. Y entonces esa columna viene desde el megalito de la prehistoria, ¿no? En donde un megalito lo izan, es la manera vertical, y entonces da también una manifestación, pensamiento, de un entendimiento de poder, de religiosidad y de congregación de una sociedad. ¿Sí? Y entonces también un edificio, pues hay una congregación, una de inversionistas, de pensadores, de inversionistas, ¿sí? De manifestar un poder, ¿no? Y entonces esa parte de pensamiento de su tiempo, creencia, culto, y lo vamos llevando ya después como tendencia, ¿no? Porque a lo mejor no es muy estricto de que tengas que doblegarte a esa creencia, como eran las cruzadas al cristianismo, que era por imposición, ¿no? Sí, sino en este caso es por decisión, ¿sí? Que dentro de la sociedad ya vamos formando un criterio, ¿no? Y estos cambios son muy dinámicos, porque por eso hay muchos estilos en poco tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces ya viste cómo sí lo que comentas, Andrea, sí, ya va quedando como que dices, no tengo esa duda, la parte de la explicación, y lo comentas ya con tus propias palabras, sí, ese entendimiento. ¿Cómo ves, Andrea? Sí, bueno, yo supongo que no es tan un análisis tan profundo, ¿no? Hablando como pues de los conceptos en general, pero sí, yo siento que lógicamente tiene que ver más con eso, ¿no? Con el pensamiento, con la evolución propia del hombre. Definitivamente, ¿no? Entonces también por eso a veces cuando la evolución es un cambio, ¿no?
es una transformación. Y cuando ese cambio es rapidísimo, ¿sí? Es una revolución, ¿no? O sea, se revoluciona algo. Y entonces hay revoluciones filosóficas, revoluciones sociales,